Buenas noches. Vamos a hablar un poco de quién es Israel según la Biblia hoy. Vamos a mirar algo sobre Génesis del capítulo 15 al capítulo 18. Capítulo 15, 16, 17 y 18 habla la historia de la promesa que Dios le había hecho a Abraham para tener un hijo. Dios le prometió a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo, pero ellos se hicieron viejos y esta promesa no llegaba. Ellos dudaron y tomaron medidas según ellos mismos y no según la promesa de Dios. Y nace Ismael. Ismael representa el intento de Abraham y Sara por sus propios medios, el intento de encontrar la simiente y poder salvarse. Intentó ayudar a Dios de salvar al hombre. No le creyó a Dios la promesa que le había hecho. Gálatas 4:23 dice: pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Como Agar era esclava egipcia, Ismael no podía heredar nada de Abraham, ninguna de las promesas que Dios le había dado a él, porque era según el propósito de Dios, no el propósito de Abraham. Luego nace un segundo hijo y nace por un milagro de Dios. Dios obró para salvar la raza humana. En esos capítulos está escrita esa historia. Existía en ese hogar, entre el hijo según la carne y el hijo según la promesa, discordias y peleas. Gálatas 4:29 dice: pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también es ahora. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Eso está en Génesis capítulo 21, el versículo 9. Ahora el 12 dice: entonces Dios dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Tenía que sacar a Ismael de ese hogar. Dice acá: Dios por todo esto le dio un consejo a Abraham por medio de Sara. Algo muy duro para Abraham era el hijo de él. El hijo según la carne, que es producto según sus obras, debe sacarlo, le dijo el Señor, de su hogar, echarlo fuera, porque no heredará nada. Pero esto es un propósito de Dios para hoy nosotros. Aquí hay algo entre Sara y Agar, entre Ismael e Isaac, porque representan dos nacimientos. Al igual que todo ser humano que recibe a Jesús como su Salvador personal, hay que prestar mucha atención de esto. Representan a toda la raza humana, los que pretenden salvarse por sus propias obras y los que son salvos por un milagro de Dios. Los que pretenden salvarse por sus propias obras son el ejemplo de Ismael. Y los que se salvan según el propósito de Dios es la promesa que Dios dio a través de Isaac. Vamos a mirar Gálatas 4:26. Miremos esto. Mas la Jerusalén de arriba, eso está Gálatas 4:26, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ese es refiriéndose a los que son nacidos según el propósito en Isaac. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz,
prorrompe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Todo aquel que cree en el Señor Jesús y se entrega y se bautiza, ese es hijo de Dios por medio de Isaac, según la promesa que él había prometido a Abraham. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así es también ahora. Ahora dice, hay dos pactos. El que se hizo en el monte Sinaí, en la antigua Jerusalén, el otro pacto representa a Sara, la Jerusalén espiritual. Miremos qué pasó en el primer pacto. Éxodo 19, 7 al 8, ahí está escrito que Dios le dio por medio de Abraham al pueblo unos requisitos y el pueblo dijo que él cumpliría todo conforme a lo que Dios le había dicho. Dios hace un pacto con Moisés y le dice que hable con el pueblo si lo acepta. ¿Y cuál era ese pacto? Los 10 mandamientos. Eso está en Éxodo 19, 7, 8. El pueblo aceptó el pacto y prometió cumplirlo, pero duró poco tiempo porque rompió el pacto. Ya en Éxodo 32 explica que el pueblo de Israel rompió el pacto y se entregó nuevamente a las cosas del mundo. El pueblo rompió el pacto porque ellos querían vivir según sus propias obras. Es igual hoy en día. Yo me entrego al Señor Jesús, pero yo quiero hacer conforme a mi voluntad y no conforme al propósito que Dios quiere que nosotros vivamos. Así como Abraham hizo con Agar y nació Ismael. Ese es el ejemplo vivo. Todo conforme sus proyectos y no como Dios había dicho. Abraham desconfió y como ellos ya se hacían viejos, creían de que no podían tener ya ese hijo y por eso obraron de esa manera. Ellos pensaban que podían cumplir el pacto sin nacer de nuevo, sin tener un cambio en su corazón. Era la misma situación que se encontraba Jerusalén en el tiempo del apóstol San Pablo. Y hoy en día, igualmente allá en Jerusalén, está ocurriendo eso. El pueblo judío decía, nosotros tenemos la ley, tenemos los pactos, somos obedientes, pero ellos buscaban y buscan salvarse por sus propios esfuerzos y rechazaron a Jesús. Ellos todavía no creen que Jesús ha venido. Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora, esto demuestra los dos pactos, el de la Jerusalén de Agar, la esclava, y la Jerusalén de Sara. ¿Será que en la Jerusalén de arriba existe la ley? No es que en el antiguo pacto hay ley y en el nuevo pacto no hay ley. Aquí es la confusión. Aquí es donde se confunden la gran mayoría de las personas. Esto no es así. La diferencia es que en el viejo pacto la ley está escrita en tablas de piedra y el pueblo mira a las tablas y dice, todo lo que Dios ha dicho, eso haremos. Y en el nuevo pacto está la misma ley, pero no escrita en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón, por un milagro de Dios. Lo único que cambia es el puesto. Antes era escrita en tablas de piedra, hoy están escritas en las tablas del corazón. No, está dentro de nosotros. La ley no cambia, la ley sigue. Vamos a mirar en la Biblia esto. Dice el Señor aquí, Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto
¿Qué haré con la casa de Israel? Después de aquellos días, estabas hablando al futuro, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya no es nuestra propia justicia, sino la justicia milagrosa de Dios. Por eso dicen, en el antiguo pacto todo era por ley, ahora es por gracia. En el, en el antiguo, sí, por eso dicen, en el antiguo pacto todo era por ley, ahora es por gracia. En el antiguo pacto era por obras, ahora es por fe. Eso es mentiras. Miremos otra parte. Hebreos 10:16. Este es el pacto, es la misma historia, está en Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. En los dos pactos existe la misma ley. La diferencia es que en el primer pacto la gente trata de salvarse por sus obras, que es lo que siempre pasó y en la época del Señor Jesús, los judíos, y hoy en día todavía ocurre eso. La diferencia es que en el primer pacto la gente trata de salvarse por sus obras y en el nuevo pacto la ley está en el corazón. Dios salva a la persona por un milagro y como consecuencia hacemos las obras solo por complacer y obedecer a Dios. Yo no me salvo por las obras, yo no me salvo por las obras, yo no me salvo por cumplir la ley. Yo cumplo la ley porque yo creo en el Señor y obedezco en el Señor. No es por fe tampoco, la fe a mí no me salva. No es por fe ni por obras, sino que es una fe que obra. Según la fe que yo tengo, yo obro, porque si no, ¿cuál fe es esta? Vamos a mirar en Santiago una parte. Miremos esto, en Santiago 2, el 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice ir en paz, calentados y saciados, pero no les dan nada, las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Yo cómo demuestro que tengo fe, obrando. Yo no me salvo por fe, yo no me salvo por las obras. Tienen que ir las dos van unidas. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que hizo Abraham, lo que hicieron todos. En, en Hebreos, el capítulo 11 explica qué es la fe y qué fue lo que hicieron esos grandes personajes para ser tan grandes y obedecer a Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Qué hizo Abraham ahí? Demostró que él tenía fe. Y él, ¿cómo demostraba que él tenía fe? Obrando. Y iba a entregar al hijo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Por qué actuó ella? Porque creía. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Eso es claro. Las dos van unidas. Yo no me salvo por obras. Yo no me salvo por guardar la ley. La ley a mí no me salva. Ella es la que me muestra si yo estoy bien si yo estoy obrando bien o estoy obrando mal. Y cómo yo le demuestro al Señor que sí creo, haciendo las cosas. Las dos van de la mano.
La fe sin obras es muerta, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, esta enseñanza de los dos hijos de Abraham tienen algo increíble. Estos dos hijos representan dos nacimientos, es como el bautismo. ¿Quién trajo el nacimiento de Isaac? Dios, por un milagro. Miremos Juan 1, el 12 y el 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, como Ismael, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es el bautismo, es el nuevo nacimiento, que fue lo que pasó con Isaac. Recordar que ya Sara era estéril, Abraham era un viejito y Dios obró y el niño nació. Igual es en el bautismo. La ley moral de Dios nunca fue abolida, la ley de Dios existe. Ahora miremos esto. ¿Quién trajo el nacimiento de Isaac? Dios por un milagro. ¿Quién trajo el nacimiento de Ismael? Abraham por una relación natural que él tuvo con Agar, su esclava. Esto quiere decir que nuestro primer nacimiento representa el nacimiento de Ismael. El natural, el de mi papá y mi mamá, es según la carne y no podemos hacer el bien. Porque si yo no entrego mi vida al Señor, yo no soy salvo. El segundo nacimiento representa el nacimiento de Isaac. Notemos qué enseñanza tan grande el Señor nos muestra a través de su palabra, que es por obra de Dios, a través de un milagro por su Espíritu Santo, y es cuando nos bautizamos. Dos nacimientos según la carne, según la voluntad de Dios. Miremos Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miremos el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, Ismael. Y lo que es nacido del Espíritu, la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu. Espíritu es el nacimiento de Isaac. Estos dos hijos representan dos conceptos diferentes que tiene la gente sobre la salvación. Yo me salvo por obras, por mis propios esfuerzos. El otro es que solo de parte de Dios y por medio de Jesucristo soy salvo. Hay que entender de que es por la gracia de Dios que yo soy salvo. Yo por obras no me salvo. Yo por tener fe no me salvo. Es por la gracia del Señor. Pero yo, ¿cómo le demuestro al Señor de que sí yo estoy obrando? Haciendo las cosas que el Señor me dice. ¿Por qué? Porque yo creo en Él. Es la fe. Gálatas 4, del 4 al 7. El primer nacimiento es un esclavo y un esclavo no hereda las promesas de Dios. Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todo es bajo el propósito de Dios y el cumplimiento de Él, que fue lo que notó Abraham. Abraham se desesperó y se adelantó, hizo no lo correcto, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dice: al nacer de nuevo somos hijos, y si hijos, herederos de la promesa de Dios. Cuando habla esclavo, es esclavo del pecado. Esclavos del pecado. Romanos 8, del 7 al 9. No podemos ser hijos siendo esclavos. Así que como Ismael e Isaac habían riñas, guerras. Eso igual, ¿cuáles son las riñas y las guerras que hay? Yo luchando contra la carne, los problemas, las dificultades que se me presentan. Romanos 8, del 7 al 9. Así es
Así es nuestra vida cuando nacemos de nuevo, porque la carne está ahí causando problemas. Y yo me bautizo, me entrego al Señor, y eso no quiere decir que yo por eso soy salvo. Yo tengo que seguir obedeciendo. ¿Y cómo yo me doy cuenta si lo que estoy haciendo está bien o está mal? Por medio de la ley de Dios, por medio de los 10 mandamientos. ¿Dónde más? ¿Quién más me dice a mí si lo que yo estoy haciendo está bien o no está bien? Si yo soy salvo por gracia, pero yo tengo que obedecer lo que el Señor a mí me manda. ¿Y dónde está lo que el Señor a mí me manda? En los 10 mandamientos, que eso está en Éxodo 20. Gálatas 5:24. Debemos expulsar la carne para vivir en espíritu. Para Abraham fue difícil expulsar a Ismael porque era su hijo. Igual, para mí es difícil expulsar las cosas de la carne. Para mí es difícil luchar y sacar todas esas dificultades que se me presentan, porque día a día es una lucha grande. Gálatas 3 del 26 al 29. Si somos de Cristo, somos simiente de Abraham, por Isaac, y si no, entonces somos esclavos descendientes de Ismael. Eso es claro. La descendencia de Ismael son los árabes y de Isaac los judíos. Pero no judío, ahí está el otro conflicto, que es lo que está ocurriendo hoy precisamente con Israel. ¿Quién es el verdadero judío? ¿Quién es el verdadero israelita? Y de Isaac los judíos, pero no judíos según la carne, sino según la promesa de Isaac. Romanos 2, el 28 y el 29. Vamos a mirar quién es el verdadero judío y quién es el verdadero israelita. No es Israel literal, no es Israel literal. Dice Romanos 2, 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene del hombre, sino de Dios. Ahora, los judíos que están en Medio Oriente y no han aceptado a Jesús, no son judíos, no son israelitas. Porque si somos de Cristo, simiente de Abraham somos. Ellos decían, nosotros somos de Abraham, pero no aceptaban a Cristo. Si yo no acepto a Cristo, no soy simiente de Abraham. No vengo del proceso que Dios hizo a través de la promesa que hizo en Isaac. Ellos no aceptan. El verdadero judío, el verdadero israelita es aquel que acepta al Señor como el Salvador. Porque si somos de Cristo, simiente de Abraham somos. Romanos 9, 6, 8. Ser judío es unirse con Cristo Jesús. Los que son de Isaac son los que aceptan a Jesús como el Salvador. Eso es lo que muestran los dos nacimientos, los dos hijos de Abraham, Ismael e Isaac. Por esto la guerra contra los judíos allá en Medio Oriente, con Israel literal no tiene nada que ver con la Biblia. No tiene nada que ver. Es una lucha y es una masacre lo que se está haciendo allá, y la gente está muy confundida porque todos decimos que el pueblo de Dios, ¿quién es? El pueblo de Dios es el que acepta al Señor, el verdadero judío, el verdadero israelita es el que acepta al Señor, el que cree en Él, que Él es el único y suficiente Salvador. Por esto la guerra contra los judíos no es allá en Medio Oriente, con Israel literal, contra la carne, sino contra el Israel espiritual. Juan 8, 32, 44. Acá Jesús hablando con los judíos de ese tiempo. No lo alcanzo a leer porque la verdad se me alarga el video y no lo puedo subir, se me complica. Pero se lee ese pasaje y él está hablando con los líderes de ese tiempo y ellos no aceptaban. Ellos decían que no, que ellos eran simientes de Abraham y estaban hablando con Jesús y no lo aceptaron. Acá Jesús hablando con los judíos de ese tiempo, por esto Ismael no quedó en casa y fue echado fuera porque era esclavo. Hay dos clases de judíos, según la carne, según el espíritu, hay que tener eso claro. No hay que fijarnos en la Jerusalén literal, la de abajo, en la tierra.
la de allá, la que está en el Medio Oriente. Como en el video que saqué hace 2 días, habla quién es el Israel literal y quiénes son y cuál es el propósito de ese Israel. Es donde están las potencias, donde están las empresas más grandes del mundo, donde los mayores empresarios del mundo están llenando ese país de riquezas, pero para ellos. Es una lucha por el petróleo, por el gas, pero no tiene nada que ver con el Israel que habla la Biblia. El pueblo de Israel desechó a Dios y Dios, ya ese pueblo como tal literal ya no quedó. Ahora el Israel es el Israel espiritual que está en todo el mundo, que es aquel que acepta al Señor y que cree que es el único y suficiente Salvador. No hay que fijarnos en la Jerusalén literal, la de abajo, en la tierra, sino en la Jerusalén celestial, arriba en los cielos. Hebreos 11:8 al 16. La Jerusalén espiritual, Filipenses 3:4-8. ¿Quién es esa Israel? La iglesia, el verdadero cristiano, el que cree en el Señor. Pablo explica lo que es en la carne y en el espíritu. Juan 1 al 47 dice, acá Jesús aclara que hay dos clases de israelitas, el falso y el verdadero. Juan 4:21-24, es el verdadero israelita el que adore a Dios en espíritu y en verdad. Ese es el verdadero israelita. Y adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿qué es? Guardar lo que Él dice que nosotros tenemos que guardar para poder ser salvos, que eso está en la palabra de Dios. Yo soy salvo por gracia, pero yo tengo que orar. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué quiere decir que yo soy salvo por gracia? Que Dios me dio a mí la salvación sin yo merecerla, pero que yo tengo que cumplir unos requisitos, porque si yo no los cumplo, yo me pierdo. Así el Señor hubiera entregado su vida por mí, yo tengo que cumplirle a Él. Por esto, la guerra final no es allá en el Medio Oriente, sino contra el Israel espiritual que está en todo el mundo. El verdadero israelita es aquel que cree en Dios y entregó su vida por medio de Jesucristo. Miremos esto, la salvación de la raza humana vendrá porque hubo un sacrificio, el del Señor Jesús, por toda la raza humana. Habrá un sustituto que tomará el castigo de los pecadores. Una simiente que yo voy a mandar, dice el Señor, mi propio Hijo, y lo sacrificó, hizo de que Él se sacrificara por nosotros. Así lo voy a hacer con mi Hijo, dice el Señor. Lo que Abraham iba a hacer cuando iba a sacrificar a Isaac era demostrando de que era Jesús. Por eso Isaac, Dios no permitió que lo matara, porque ese era como un ejemplo de que el verdadero sacrificio iba a ser con Jesús. Y Él será sacrificado como holocausto, sacrificio, muerte, y como resultado Dios produce la salvación para la raza humana. ¿En quién? En Cristo. Así que la raza humana no morirá porque Él murió por él. Dios le explicó a Abraham cómo restauraría todo lo que había perdido Adán. Abraham lo entendió. Esta historia es un símbolo, es una ilustración de lo que iba a ser Jesús cuando Él viniera a este mundo. Isaac representaba a Jesús. Por esto no fue sacrificado, porque era Jesús el Salvador del mundo. Eso es claro. La Biblia no miente, la Biblia es clara, hay que saberla entender. La ley no fue abolida, la ley no fue quitada. Yo no soy salvo por la ley, yo no me salvo por guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Yo no me salvo por las obras que yo hago, sino
que yo soy salvo por la gracia del Señor Jesús. ¿Y cómo le demuestro yo al Señor Jesús de que yo sí le creo a Él? Obrando. No es por obras, sino por una fe que obra. Las dos tienen que ir unidas, si no, de nada sirve. Como decía en Santiago, la fe sin obras es muerta. Los 10 mandamientos no fueron abolidos, los 10 mandamientos siguen rigiendo, porque si yo adultero, ¿qué pasa? ¿Me voy a condenar? ¿Y eso dónde está? En los 10 mandamientos. Guardar el sábado, ¿dónde está? En los 10 mandamientos. No matar, ¿dónde está? En los 10 mandamientos. Toda la Biblia se centra en la ley moral de Dios. ¿Cuál ley fue la que fue abolida en la cruz del Calvario? La ley ceremonial, que es completamente diferente a la ley moral de Dios. La ley moral de Dios sigue vigente y seguirá vigente por siempre, porque ese es Dios. La ley representa el carácter de Dios y nosotros tenemos que obedecerle a Él por medio de esa norma que Él dio allá, que aparece en Éxodo 20. Pero esa ley siempre ha existido, porque si esa ley no hubiera existido, ¿por qué fue expulsado Satanás del cielo mucho antes de que se hiciera la creación? Porque ya existía la ley. ¿Y qué es la ley? La ley, ¿qué es pecado? La Biblia dice que pecado es transgredir la ley. ¿Qué es transgredir la ley? Desobedecer. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? Desobedeció y por eso fue expulsado. Desde antes de la creación del mundo, la ley ya existía y la ley sigue vigente y seguirá vigente, porque ese es el carácter de Dios. Hay que tener las cosas claras, no dejarnos llevar de ideas que no tienen ningún sentido. Igual pasa con Israel. El verdadero israelita es aquel que acepta al Señor como el Salvador. El verdadero israelita o el verdadero judío es aquel que acepta al Señor como Salvador. ¿Y dónde está el verdadero israelita? En todo el mundo. ¿Dónde está el verdadero judío? En todo el mundo? No es Israel literal. El Israel literal no tiene nada que ver. Todos están enfocados en Israel. Allá no va a ser. Todos están esperando que se construya el templo. No tienen nada que ver con la venida del Señor. Hay que estar preparados. Mientras nosotros nos estamos enfocando allá en Oriente Medio, Satanás está preparando todo y irá a ocurrir una sorpresa grande, como en el diluvio. Todo el mundo se burlaba. Noé predicó 120 años, creó el arca. Ellos nunca se imaginaban que iba a llover. ¿Cómo se iban a imaginar que iba a llover así si el agua brotaba del piso? Y Noé decía, no, es que todo el mundo va a ser destruido por un aguacero. Un aguacero. Nunca llovía. Ellos no creían. ¿Y qué pasó? Llovió y llegó el diluvio. ¿Y quién se salvó? Solamente Noé y su familia. Porque la gente está mirando donde no es. Nosotros miramos donde no es. Tenemos que fijarnos y leer bien la Biblia, pedirle al Señor que nos dé entendimiento para saber qué es, cuál es la bestia, qué es lo que viene al final del tiempo. Todo está en la Biblia, pero hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder entender, porque estamos enfocados donde no es. El Israel literal no tiene nada que ver con lo que la Biblia muestra al final de los tiempos. Sí, al comienzo sí, Dios escogió ese pueblo para que por medio de ese pueblo Él pudiera expandir todo el plan, el proyecto que Él tenía para poder salvar la raza humana que había sido perdida cuando Adán le entregó todo a Satanás. Pero el pueblo de Israel lo desechó. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, de ahora en adelante el verdadero israelita, el verdadero judío es aquel que me acepta a mí como el Señor y Salvador. Los judíos allá no creen que Jesucristo vino. Ellos todavía no creen, lo están esperando por primera vez. O sea, ellos no creen que Jesucristo ya vino y que ya está por venir, pero por segunda vez. Porque o sea, se enfocan mal, estamos mal enfocados. Ojalá que podamos entender y podamos mirar qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Muchas bendiciones.